Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El hombre y la mujer encuentran, por fin, un modo para expresarse sobre su pobreza, la oración. Es allí donde el ser humano se encuentra con Dios y le habla con total sinceridad, y allí mismo halla su verdadera riqueza. En el diálogo con Dios, la humanidad se encuentra consigo misma. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando.
Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y en este día queremos celebrar y recordar a los santos Marcelino y Pedro, que son mártires. Por eso nuestra Iglesia hoy los recuerda a estos dos santos del siglo IV, es decir, a los inicios de la Iglesia, de la comunidad cristiana, de los seguidores del Señor. Gracias a ellos, ciertamente, que nosotros tenemos hoy nuestra fe en Jesucristo, como ellos fueron capaces de donar su vida, de darse, de entregar todo por la causa del Evangelio. Estos son ambos cristianos, el primero sacerdote y el segundo era exorcista, es decir, Pedro. Son mencionados en el canon de la misa incluso. Gozaban del cariño de los fieles por la entrega en las labores que desempeñaban. Pidamos eso también por nuestros sacerdotes, pidamos también eso por todos aquellos que tienen una misión tan especial dentro de nuestra comunidad cristiana. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en sus designios, te suplicamos que apartes de nosotros lo que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Yo, Tobit, con el alma llena de aflicción, suspirando y llorando, comencé a orar y a lamentarme, diciendo: Tú eres justo, Señor, y todas tus obras son justas. Todos tus caminos son fidelidad y verdad, y eres tú el que juzgas al mundo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres cometieron delante de ti. Ellos desoyeron tus mandamientos
y tú nos entregaste al saqueo, al cautiverio y a la muerte, exponiéndonos a las burlas, a las habladurías y al escarnio de las naciones, donde nos has dispersado. Si todos tus juicios son verdaderos, cuando me tratas así por mis pecados, ya que no hemos cumplido tus mandamientos, ni hemos caminado en la verdad delante de ti. Trátame ahora como mejor te parezca. Retírame el aliento de vida para que yo desaparezca de la tierra y quede reducido a polvo. Más me vale morir que vivir, porque he escuchado reproches injustos y estoy agobiado por la tristeza. Líbrame, Señor, de tanta opresión. Déjame partir hacia la morada eterna y no apartes de mí tu rostro, Señor. Es preferible para mí la muerte antes que ver tanta opresión en mi vida y seguir escuchando insultos. Ese mismo día sucedió que Sara, hija de Raguel, que vivía en Ecbátana, en Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, pero el malvado demonio Asmodeo había matado a sus maridos, uno después de otro, antes de que tuvieran relaciones con ella. La esclava le dijo: «¿Eres tú la que mata a tus maridos? Te has casado con 7 y ni uno solo te ha dado su nombre. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Ve a reunirte con ellos y jamás veamos ni a un hijo ni a una hija tuyos». Aquel día Sara se entristeció mucho, se puso a llorar y subió a la habitación de su padre con la intención de ahorcarse. Pero luego pensó: ¿y si esto da motivo a que insulten a mi padre y le digan: «Tú no tenías más que una hija querida y ella se ha ahorcado por sus desgracias»? No quiero que por culpa mía mi anciano padre baje a la tumba lleno de tristeza. Mejor será que no me ahorque, sino que pida al Señor que me haga morir. Así no oiré más insultos en mi vida. Entonces, extendiendo los brazos hacia la ventana, Sara oró al Señor. A un mismo tiempo, fueron acogidas favorablemente ante la gloria de Dios las plegarias de Tobit y de Sara, y fue enviado Rafael para sanar a los dos, para quitar las manchas blancas de los ojos de Tobit, a fin de que viera con ellos la luz de Dios, y para dar a Sara, hija de Raguel, como esposa a Tobías, hijo de Tobit, librándola del malvado demonio Asmodeo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti, Señor, elevo mi alma. A ti, Señor, elevo mi alma. Dios mío, yo pongo en ti mi confianza, que no tenga que avergonzarme, ni se rían de mí mis enemigos. Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse. Se avergonzarán los que traicionan en vano. A ti, Señor, elevo mi alma. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. A ti, Señor, elevo mi alma. Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad. A ti, Señor, elevo mi alma. El Señor
es bondadoso y recto. Por eso muestra el camino a los extraviados. Él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. A ti, Señor, elevo mi alma. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando esta Eucaristía. Estamos recordando a estos santos mártires, Marcelino y Pedro, mártires. En nuestra introducción estábamos diciendo que ellos son cristianos. Uno es sacerdote y el otro es un exorcista. Mencionados también en el canon de la Iglesia. Por eso vamos a leer el canon número 1 dentro de nuestra oración, donde se les menciona a Marcelino y a Pedro. Y ellos gozan sobre todo también del cariño de los fieles de la comunidad. Cuando hay una entrega, cuando hay generosidad de parte de nosotros, pero cada cristiano, ¿verdad? No solamente el sacerdote o el obispo que se entrega, o la gente de pastoral que se entrega verdaderamente a su comunidad, sino que de todo cristiano que se preocupa de la gente, se preocupa de la catequesis, de los niños, de los jóvenes, preadolescentes, de los adultos, de los ancianos, de los enfermos. Verdaderamente la comunidad le siente un cariño muy especial. Y esto es lo que nuestro Papa Francisco insiste tantas veces. Cuando él nos dice iglesia en salida, no nos está diciendo simplemente va, pe, yupe, corre de aquí para allá en un sentido simplemente superficial, de un recorrer, o como se suele decir, el patear la calle, como dicen los argentinos, el patear la calle, es decir, caminar, recorrer, saber, conocer, hablar, darse a conocer y llevar sobre todo, ¿verdad?, la buena noticia del Señor. Dai con lo peañonte. Sino que detrás de todo esto encontramos ese amor que uno siente por el otro, ese amor que uno siente por el hermano, por el próximo. Y de ahí viene la palabra prójimo. Y nosotros también decimos esa palabra tan rica que nos hace entender una teología profundísima cuando decimos
hay shiyaranga, ¿verdad? Decimos nosotros, de ese próximo, de ese que te está necesitando. Pero detrás de esta frase está toda una teología profundísima. Hay sheyaranga. Aquí está la imagen de mi Dios. Hay sheyaranga, la imagen de Dios. Y entonces, esto es lo que nos mueve. Y fíjense, Marcelino y Pedro, que son mártires y que después quedan grabados sus nombres dentro de la comunidad, es justamente porque han entendido y entienden lo que significa también aquí lo elemental y fundamental que nos dice la palabra de Dios. Porque hoy la palabra de Dios nos está hablando sobre una problemática central, fundamental, elemental de la vida cristiana, que es la resurrección. Pero Jesús también por eso termina en esta discusión con los fariseos y le dice, la pelea, dice la resurrección. Les dice, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Entonces la resurrección verdaderamente para nosotros significa, queridos hermanos, una vida continua. Seguimos viviendo en la medida en que nosotros, así como Marcelino, como Pedro, son capaces de entregarse generosamente por la comunidad. Incluso en este caso, como son mártires, de dar la vida hasta la última gotita de su sangre en beneficio de la iglesia, en beneficio de sus hermanos. Aquí entonces Jesús le dice, no es cuestión de una disquisición, cómo sucede, porque se casó, entonces esta mujer se casó con 7, murieron todos. Estos son lo que nosotros, ¿verdad?, le estamos llamando casuísticas, causas, posibles situaciones que pueden suceder. Al final de cuentas, pensamos simplemente en una lógica muy superficial, en una lógica del aquí, del ahora. Y sin embargo, el Señor les dice, no, nuestro Dios es un Dios de vivientes. Le explica y les dice, eso no es lo elemental y lo fundamental, eso es superficial en la vida del cristiano. En la vida del cristiano lo elemental y fundamental de la resurrección, lo que significa resucitar, significa dar vida en cuanto que nosotros somos generosos, en cuanto que nosotros nos abrimos a los demás, en cuanto que nosotros le hacemos feliz a ese que está conviviendo a nuestro lado. Y Dios nos ha puesto siempre a personas a quienes nosotros tenemos que amar. Dar lo que nosotros hemos recibido, dar lo que el Señor nos ha regalado y hacer feliz entonces al que está a nuestro lado. Esa tiene que ser la pregunta elemental y fundamental entonces hoy. Y eso incluso como estamos reflexionando desde el ejemplo de estos dos mártires, Marcelino y Pedro, capaces entonces de donarse totalmente. Incluso dice que uno era exorcista. Entonces quiere decir que se ha dedicado a liberar también al hombre de las cadenas del mal. Ojalá que cada uno de nosotros comprendiésemos esto. Donarnos, seamos hombres de bien, seamos verdaderos cristianos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra iglesia, para que experimente siempre la misericordia, la lealtad y la justicia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que el sacrificio y la oración que realizan por el pueblo de Dios llegue a todos. Oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que viven oprimidos por el dolor, para que sientan siempre la ternura y la misericordia del Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos,
Para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor Dios, confiados en tu misericordia, traemos estas ofrendas a tu altar para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires Marcelino y Pedro, derramadas con la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiestan tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles,
te cantan en el cielo. Así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por la Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa, con nuestro obispo, y todos los obispos fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los tuyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo y amado Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz glorioso en sus manos y venerables, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad,
de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acepta también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, a quien conmemoramos en el día de hoy. Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a quienes alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que dando testimonio de ti, no solo de palabra y con la lengua, sino con las obras y de verdad, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrar nuestro día, nuestra jornada a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará.
Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Es mi hermano.
Queridos amigos, estamos iniciando esta jornada siempre con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo este libro maravilloso de Tobías. Tobías, que significa Dios es bueno, Dios actúa de una o de manera diferente siempre, pero con su gracia. A pesar de que estaba en una desgracia, sin embargo, el Señor le sigue acompañando y le sigue regalando su gracia. Tobías, que hacía buenas acciones, incluso habíamos leído que había enterrado a los muertos y sin embargo, después de esto le viene una desgracia. Estamos leyendo hoy Tobías capítulo 3 del 1 al 11, luego 24 al 25. Llegaron las oraciones a Dios. Tobías profundamente afligido, sollocé, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Tu Señor, acuérdate de mí, mírame, no me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los de mis padres, aquellos que cometieron delante de ti. Manda, Señor, que yo me libre de esta prueba. Déjame marchar a la eterna morada y no me apartes tu rostro. Señor, porque más vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes, porque le estaban ultrajando, estaban diciendo, es mejor olvidarse de Dios. Muchas veces, cuando no tenemos esa gracia, decimos nosotros de parte de Dios, muchas veces preferimos incluso como maldecir a Dios. Sin embargo, aquí vemos como el Señor dice, también en el mismo momento el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos, porque aquí aparece también la mujer Sara, aquel mismo día Sara, también ella que se había casado 7 veces, pero el maldito demonio Asmoneo fue matando a todos sus maridos, invoca también al Señor. Y en ese día el Señor dice, escucha al mismo tiempo estas dos oraciones, de estas dos personas que se encuentran angustiadas por el mal. Invoquemos entonces al Señor y nunca perdamos la esperanza. El Señor nos acompaña, el Señor de alguna manera viene a ayudarnos, viene a sanarnos. En este caso, llegará el arcángel Rafael, Dios que cura. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.